Bienvenidos, estimados alumnos de ArchChile. Continuando con nuestro tema de fluidos, hablaremos de presión estática, hidrostática. Entonces, debemos considerar que dos puntos inmersos en un fluido. ¿Qué es lo que era un fluido, estimados alumnos? Era una sustancia que se deforma continuamente o que tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, si tenemos a dos objetos inmersos en un fluido, pero que están al mismo nivel de altura, esos dos puntos van a tener la misma presión, siempre y cuando esos dos puntos estén inmersos en el mismo fluido. Ahora, Torricelli hizo un experimento en que llenó un tubo de vidrio con mercurio, lo tapó con el dedo, imaginémoslo, y lo sumergió en una cubeta lleno de mercurio. Esto no hay que hacerlo en realidad porque el mercurio es venenoso, es muy tóxico. Y luego lo invirtió. Entonces, el mercurio dentro del tubo alcanzó una altura de 76 centímetros. Es decir, 760 milímetros. 760 milímetros respecto del nivel del mercurio en la cubeta. Siempre estos dispositivos estáticos de fluidos llegan a un equilibrio, es decir, este mercurio bajó, quedó este espacio vacío, significa que ahí alcanzó su altura de equilibrio con el entorno. ¿Por qué? Porque este mercurio está siendo presionado por la presión atmosférica, P sub 0. Y con esta altura se alcanza el equilibrio de presiones. Por lo tanto, descubrió que la presión atmosférica eran 760 y le puso milímetros de mercurio. En pascales, la presión atmosférica es de 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. El concepto de presión lo hemos estudiado en otras oportunidades. Por ejemplo, imaginemos una montaña, un valle. Y hay una persona en el valle. Ahí. Esa persona sobre sí resiste toda una columna de aire que está sobre su cabeza, sobre sus hombros, que rodea su cuerpo. Toda esa columna tiene un peso. Y eso ejerce una presión, P sub 0. Y esa es la que denominamos la presión atmosférica. Nosotros no la sentimos porque nuestro cuerpo ha evolucionado de manera tal de resistir esa presión. Sin embargo, cuando subimos un cerro, ¿qué opinan? Esa persona sentirá mayor o menor presión atmosférica. Bueno, como está en mayor altura, la columna de fluido que está sobre nosotros será menor, por lo tanto la presión es menor. A pesar de que la presión que sintamos sea menor, no significa que nosotros biológicamente nos sintamos bien. ¿Por qué? Porque nosotros hemos evolucionado para resistir esa presión y no la de arriba. Salvo las personas que están adaptadas a vivir en lugares con altitud. Por ejemplo, en Bolivia. Otro ejemplo de esto tenemos cuando estamos sumergidos en un líquido.
Por ejemplo, cuando nadamos en una piscina y nos sumergimos, o cuando vamos al fondo marino, pero el ser humano parece un torpedo, pero es un submarino, ahí, muy moderno. Entonces el ser humano no puede sumergirse a muchas distancias desde la superficie hacia los abismos marinos. ¿Por qué? Porque sobre la persona o el objeto estaría toda esta columna de fluido, es decir, la presión atmosférica sumada a las toneladas y toneladas de agua sobre uno. Esa presión, la presión del agua más la presión atmosférica, es como tener 4 camiones o 5 camiones encima, nos aplastaría. La pregunta es por qué si vemos el fondo marino vemos unas criaturas que no necesitan nada y sin embargo soportan toda esa presión. ¿Cómo lo logran? Esa es la pregunta. Bueno, así hay infinitos ejemplos del tema de la presión que soportamos y soportan los seres vivos. Veamos otro ejemplo. Aquí vamos a anotar la ecuación previamente, antes de ver el ejemplo del tambor. La ecuación fundamental de la hidrostática, así se le llama, que es la presión total va a ser la presión atmosférica más ρ g h. ¿Recuerdan lo que era ρ? La densidad. G, la constante de aceleración gravitacional. H, la altura respecto del cual estamos calculando la presión. Memorícenla, P0 más ρ GH, la ecuación fundamental de la hidrostática. Entonces tenemos un tambor lleno de un cierto líquido. Pensemos que ese líquido es agua. Lamentablemente el tambor tiene 2 orificios. La pregunta es, ¿en dónde el chorro de agua que escapa por el primer orificio o por el segundo, cuál alcance tiene mayor alcance? Pongan pausa al video y respondan. Bueno, ocurre que si son buenos observadores, sucede lo siguiente. El primer chorro sale describiendo una especie de parábola, de semiparábola, y el segundo sale pero más lejos. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Pongan pausa y respondan. Bueno, para responder esta pregunta vamos a poner un par de numeritos. Vamos a suponer que este orificio está situado a 0,5 metros respecto de la superficie del agua. Y vamos a suponer que el segundo orificio está situado a 0,2 metros de aquí hasta aquí. Sus niveles, que se llaman. Y ahora tenemos que decidir lo siguiente. En este experimento mental vamos a considerar este tambor tapado o sin tapa. Bueno, tenemos 2 opciones. Vamos a considerarlo que está sin tapa, es decir, abierto a la atmósfera. Por lo tanto, debemos considerar la presión atmosférica que está sobre la superficie. Si estuviera con tapa, consideraríamos que no hay presión atmosférica.
Bueno, vamos a calcular entonces la presión en la primera abertura y después en la segunda. Vamos a suponer que ambos tienen la misma área, ¿ya? Es decir, el mismo tamaño. Por lo tanto, para calcular la presión en A, ocuparemos nuestra ecuación fundamental. Hagan ambos cálculos en su cuaderno, pongan pausa al video. Bueno, vamos a aproximar la presión atmosférica a 1 por 10 elevado a 5 pascales, más ρGH, la densidad del agua es 1000, recuérdenlo, en el sistema internacional, 1000 kilogramos metro cúbico. G lo vamos a redondear al número 10, pero en realidad su promedio es 9,8. Y la altura de este orificio respecto de la superficie del líquido es 0,5. Esto tiene que darles 105.000 pascales. No se conformen con ver cómo resuelvo los ejercicios. Háganlo ustedes en su cuaderno. Del mismo modo, la presión en B, 1 por 10 elevado a 5 por 1000 por 10 por la altura respecto de la superficie, 0,7. Y esto da 107.000 pascales. Entonces, observamos que la presión en el orificio B es mayor que la presión en el orificio A. Recordamos que presión era fuerza sobre área. Entonces, para el caso del orificio A, tenemos que la presión es 107.000. El área está dividiendo, pasa multiplicando por el área. Que puede ser 5, no sé, 5, lo que ustedes quieran. No nos interesa mucho. Y despejando la fuerza, pero para el orificio B tenemos que la presión era, esto era para el orificio B, y vamos a hacer para el orificio A 105.000 por el área, que puede ser el mismo número que eligieron aquí. Yo lo voy a dejar ahí porque no es relevante. Lo que sí es relevante es entender que hemos despejado la fuerza, y esta multiplicación corresponde a la fuerza en el orificio B, en Newton. Y esta multiplicación corresponde a la fuerza en el orificio A, también en Newton. Observamos que hay mayor fuerza en el orificio B. Por esa razón, su alcance es mayor. Ese es el concepto en este ejercicio. Es importante recordar que los conceptos van muy asociados a los problemas que ustedes resuelvan. Ustedes no sacan nada con resolver problemas aplicando fórmulas sin entender el concepto que hay de fondo. Cada ejercicio tiene un concepto. Son dos cosas distintas. Uno es el concepto y otro es el trabajo matemático. Ustedes encuentran la solución de un problema y ustedes tienen que saber interpretar qué significa los números que encontraron. No basta que solamente calculen usando fórmulas, tienen que entender lo que está pasando. Esa es la idea de hacer los ejercicios. Bueno, vamos a ver aquí el principio de Pascal. El principio de Pascal dice que cuando tenemos un fluido conectado, digamos, con otro fluido, pero el mismo, la presión se transmite y es constante. Existe un efecto de transmisión de la presión cuando estamos hablando del mismo fluido. Entonces tenemos, por ejemplo, este sistema. Cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre esta área,
esto va a bajar presionando al líquido. Y esa presión que hemos ejercido aquí al aplicar la fuerza F1, voy a poner números, pero recuerden lo que les dije, lo importante es el concepto. Por ejemplo, una fuerza de 1000 newton. Y tenemos una presión aquí. Eso se transmite a través de las moléculas en este fluido y va a hacer que esta área, esta plataforma que hemos puesto aquí, ascienda. Como esta es más grande, tiene una sección transversal más grande, va a subir menos que lo que bajó acá. La idea es que se transmitió la presión. Y aquí va a haber una presión 2. Pero el principio de Pascal dice que esas presiones son iguales. Pongamos números a esta situación. Por ejemplo, el área de esta plataforma donde podemos colocar objetos. Por ejemplo, para haber bajado esta plataforma, a lo mejor pusimos un objeto cuyo peso era de 1000 newton. Entonces, esta área 1, vamos a poner que es, yo lo tengo previamente calculado, vamos a poner que son 50 metros cuadrados. Y esta área 2, vamos a pensarla que es el doble, 100 metros cuadrados. Otra manera de escribir el principio de Pascal es empleando la fórmula que presión es fuerza sobre área. Entonces quedaría fuerza 1 sobre área 1 igual fuerza 2 sobre área 2. Y supongamos que lo que queremos determinar es con qué fuerza puedo desplazar esta plataforma 2. Eso será importante determinar porque con esta fuerza de 1000 newton quiero saber cuánta fuerza produzco acá. Entonces reemplazo, F1 es 1000, área 1 es 50, igual F2 que no sé, el área 2 es 100. Despejen F2 en su cuaderno, pongan pausa. Para despejar la fuerza 2 procedemos de la siguiente manera. Ese 100 está dividiendo, pasa multiplicando. Y queda eso. Simplificamos. 2 por 1000, 2000. 2000 newton. Bueno, en este ejemplo del principio de Pascal hemos concluido lo siguiente. Recuerden, establecer conclusiones después de hacer un ejercicio, ustedes tienen que concluir algo. No basta que solamente den un número, eso tiene que significar algo. En este caso significa que si aplicamos una fuerza de 1000 newton, puedo generar una fuerza de 2000 newton, el doble. ¿Para qué puede servir eso? ¿Tiene alguna aplicación práctica? Respondan a esta pregunta en su cuaderno, pongan pausa. Por supuesto que esto tiene aplicaciones prácticas. Si podemos amplificar la fuerza que ejercemos, podemos, por ejemplo, mover cosas muy pesadas. Es una aplicación, es las máquinas hidráulicas. Por ejemplo, las gatas que sirven para levantar vehículos. Si ustedes lo piensan bien, un ser humano haciendo una fuerza pequeña es capaz de levantar toneladas que pesa un auto. Es debido al principio de Pascal. Vamos a estudiar otro concepto de la hidrostática.
el principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Arquímedes. No Arquímedes, sino Arquímedes, que es respecto de la flotabilidad. Un concepto un poco ambiguo. Vamos a seguir el siguiente experimento mental en un contenedor donde hay un fluido. Arrojamos un objeto. Aquí. Lo que sucederá es lo siguiente. El nivel del líquido aumentará. Yo lo voy a exagerar. Aumentará. Y supongamos que el objeto quedó semisumergido. Así. Como cuando observamos un hielo en un vaso de bebida. Y una parte de él queda bajo la superficie y la otra parte arriba, tal como podríamos ver un iceberg. Bueno, preguntan, ¿por qué flotan las cosas? ¿Por qué un barco de acero no se hunde? Pongan pausa al video y respondan en su cuaderno. Bueno, justamente con este experimento intentaremos responder esas preguntas. Un aspecto es la densidad del objeto, lo que hemos estudiado anteriormente. La densidad. Tenemos varios casos. Si la densidad del objeto, voy a poner densidad del cuerpo, es menor que la densidad del fluido, ¿qué ocurrirá? Tendremos que el cuerpo flota. Si la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido, ¿qué ocurrirá? El cuerpo queda flotando, entre comillas, en una zona intermedia del líquido. Por ejemplo, ahí no cae ni queda en la superficie, queda como en una zona intermedia. ¿Y qué ocurre si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido? En este caso, el objeto llegará al fondo del recipiente. El concepto de densidad y su relación con la flotabilidad es necesario tenerlo en mente y saberlo de memoria. Ahora, otro aspecto de este experimento es que un objeto, cuando lo sumergimos en un líquido, experimenta una fuerza llamada de empuje. Una fuerza de empuje. Es decir, el líquido empuja al cuerpo hacia arriba. Por ejemplo, cuando uno va a la piscina y juega con una pelota inflable y uno trata de sumergirla y cuesta mucho. Hay personas que juegan con eso, la hunden con esfuerzo, luego la sueltan y la pelota sale hacia arriba con bastante rapidez. Entonces, el fenómeno aquí es el empuje, que es una fuerza que se opone al hundimiento de las cosas. Entonces,
Arquímedes hizo la siguiente relación, no de esta manera, pero sí el estudio. El peso del cuerpo, acuérdense que el peso es mg, m por g, esa es la fórmula de peso. Reemplazando la variable m, utilizando la fórmula de densidad, él llegó a esta expresión, no exactamente así porque estamos hablando de, esto ha sido tratamientos matemáticos más modernos en realidad. Bueno, ρgv. Pero ¿cuál densidad? La densidad del cuerpo. G es la aceleración de gravedad y BC es el volumen del cuerpo. Ese es el peso del cuerpo. Y para la fuerza de empuje, que es contraria al peso, recuerden que el peso apunta hacia el centro de la Tierra, en cambio el empuje apunta en sentido contrario. El empuje es opuesto al peso. Para el empuje encontramos la siguiente expresión, que es ρgv. Pero ahora es la densidad del líquido, G es la misma, y V es el volumen del líquido desplazado. El líquido desplazado por el objeto es este líquido que subió. ¿Por qué el líquido subió? Porque el objeto ingresó dentro de él. Entonces, este es el líquido desplazado. Ahora, ¿cuánto subió? Bueno, lo mismo que lo que se hundió de este objeto. Por lo tanto, el volumen del líquido desplazado es igual al volumen de la parte sumergida del cuerpo. Por eso ponemos volumen del cuerpo sumergido. Lo que sucede es que es más fácil medir el volumen de lo que está sumergido que el volumen del líquido que se desplazó. Observen lo parecido de ambas expresiones. Entonces, la condición de flotabilidad, es que el peso se iguala al empuje. Cuando ocurre eso diremos que el cuerpo flota. Sin embargo, entre comillas, porque puede estar flotando pero en una parte intermedia, como ocurre cuando la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido. Pero nosotros vamos a suponer que la flotabilidad corresponde al concepto que manejamos intuitivamente. Y la condición es que el peso sea igual al empuje. Es decir, podemos escribir así. Y con estos cálculos podremos determinar si un objeto flota o se hunde. Recuerden analizar bien los conceptos cuando resolvamos ejercicios. Siempre tengan en cuenta que los ejercicios responden a un concepto de base. Y ese concepto es el que ustedes tienen que tener muy claros. No basta usar fórmulas así al lote, sino que deben considerar el trasfondo de las cosas. Bueno, quedaremos hasta aquí en este video. Revisen el material complementario, hagan su trabajo de la semana y les deseo mucho éxito.